Un placer, como siempre. ¿Qué opinas de Vudú vos? ¿De Vudú? Vudú economista. Como economista no tengo nada en común, tengo visiones contrapuestas con Amado Vudú, que sé que en su juventud se autodenominaba liberal, pero la diatriba de los últimos años de Vudú es lo opuesto a lo liberal. Así que... Son líneas diferentes de economía. Sí, conmigo no tiene absolutamente nada que ver. Y su desempeño político en el gobierno anterior, no sé, la justicia... No hablo de economía. No, yo no concuerdo nada. en nada. No te gustan los políticos, ¿no? Los políticos no me gustan nada. Sí, se nota. Yo siempre digo, la verdadera grieta que hay en Argentina son los cobradores netos de impuestos versus nosotros, que somos los pagadores netos de impuestos. Nosotros somos los que producimos riqueza, porque somos los que producimos bienes y servicios. Y los políticos, que son los que cobran nuestros impuestos, viven de nuestros impuestos, no producen nada. Y esto es una suma de un juego de suma cero. ¿Por qué? A mayor impuesto, peor nosotros, mejor ellos. Y es importante, hay que tener en cuenta algo. La corrupción es un contrato entre un funcionario público y un privado, donde se trafica gasto público financiado con nuestros impuestos. Y mira esto, hay un trabajo del BID que dice que en Argentina se roban 7 puntos del PBI de gasto público. O sea, tenemos gasto público de 43, 7 se lo roban. O sea, estaríamos en 36 puntos de gasto público si no se robara nada. Mira, el promedio de la región se roban 4. Y los países que más crecen de la región, según este trabajo del BID, Perú, Colombia y Chile, se roban 2. ¿Sabes por qué? Porque Chile, Perú y Colombia son los que tienen menor presión tributaria y menor gasto público. Del otro lado está Argentina, que es el que cobra más impuestos y tiene el Estado más grande. O sea, si los argentinos no queremos corrupción, el único remedio posible es achicar el Estado, bajar el gasto público y bajar después los impuestos. Discutimos mil veces qué es achicar el Estado. ¿Qué es achicar el Estado? Bueno, hay una propuesta que escribimos y va a salir en nuestro próximo libro que escribimos con Javier Milei, donde nosotros proponemos que el próximo gobierno, a lo largo de todo su mandato, sus 4 años, puede bajar el gasto público hasta, en los 4 años punta a punta, entre 13 y 15 puntos del PBI, en 2 tramos. En los primeros 2 años, 8 puntos porcentuales del PBI, sin tocar el gasto social y sin tocar asignaciones familiares y sin tocar la AUH. ¿Para qué? Para bajar en esos primeros 2 años la presión tributaria 5 puntos del PBI. Y la economía empezar a recibir inversiones, porque estás bajando la presión tributaria, estás bajando el gasto público. Entonces, si recibís inversiones, el ajuste no es como ahora. No es recesivo, porque vos tenés las inversiones que te compensan la baja del gasto. Y con la economía creciendo, yendo a la segunda etapa, donde se baja el gasto público adicionalmente otros 5 puntos y se baja la presión tributaria otros 4 y 5 puntos, cuando la economía ya está creciendo. Y recién ahí, tocar, cuando la economía ya está generando empleo y ya está creciendo, ahí trabajar con un esquema de retiros voluntarios sobre el empleo público, por ejemplo. ¿Vos sabés que el empleo público, cuando yo sumo nación y provincias, desde el 2003 a la fecha, aumentó 3.5% del PBI? ¿Sabés cuánto aumentaron los intereses de deuda? Que es un escándalo lo que aumentaron. Aumentaron 2.5. O sea, el empleo público aumentó 1 punto más que los intereses. Y a ver, hay que entender, el empleo público no contrarresta la generación de empleo privado, mata el empleo privado. ¿Por qué? Porque se financia con muchos impuestos, con mucho impuesto inflacionario y con deuda que es alta tasa de interés. Esas 3 cosas, que son muchos impuestos, mucha inflación y mucha tasa de interés, ¿qué hace? Mata a la micropyme, mata a la pyme, mata el cuentapropista.
que justamente por eso estamos como estamos. Porque, ¿qué sucede? Hoy en día Argentina es como un trabajador en relación de dependencia que gana 30.000 pesos. Después de pagar todos los impuestos que le retienen en el recibo de sueldo, le quedan 23.000. Y con eso quiere tener quinta, 4x4 y departamento un piso. ¿Por qué digo esto? Porque Argentina tiene un tamaño de Estado que pesa casi la mitad de la economía, 43%, que está en línea, como decía el doctor Alfonsín, con los países del norte de Europa. Ahora bien, vos tenés que tener con qué bancar ese Estado. Y esos países, que tienen un Estado del mismo tamaño que nosotros, tienen 5 veces la generación de riqueza que tiene Argentina. Entonces, Argentina, ¿qué pasa? Quiere ir al baño más alto de lo que puede. Argentina, ¿por qué no genera riqueza? Porque, a ver, muy sencillo, no genera riqueza porque tenés un sector privado que está totalmente ahogado por el sector público. Cualquiera que tiene una empresita o es cuentapropista sabe que lo único que piensa es cómo cumplir con los impuestos, con las regulaciones. Nunca está pensando en producir, nunca está pensando en invertir y mucho menos en generar trabajo. Entonces, ¿qué sucede? No invertís, no acumulás capital, no te expandís porque no podés, no generás puestos de trabajo, la población aumenta, los salarios se desploman, si no hay trabajo y crece la población. Y el punto acá, muy importante, es que hay que entender que está muy claro cuál es el huevo y cuál es la gallina. Vos tenés un Estado que no te deja ser exitoso si sos privado. Y si hay un cisne negro y de casualidad o de milagro sos exitoso, al año siguiente te cae la FIP encima. Vos fíjate esto, tenemos un gobierno, que va a batir un récord histórico a nivel de la historia argentina. Va a dejar el gobierno con la presión tributaria más alta de la historia. Acaba de poner retenciones universales a las exportaciones. Todo el mundo sabe que Argentina necesita dólares y le pone un impuesto a la generación de dólares, que son las exportaciones. Entonces, a ver, para que la gente lo entienda, cuando el impuesto es un instrumento para desincentivar algo, si el Estado no quiere que fumes, si el Estado no quiere que tomes alcohol, ¿qué hace? Te pone impuesto al cigarrillo, te pone impuesto a la bebida. Bueno, acá le acaba de poner un mega impuesto a las exportaciones. Y te dicen que Argentina tiene que tener una estrategia de exportación. Buscando plata por todos lados. Está rascando la olla como nunca ningún gobierno antes rascó la olla. Para pagar deuda. Y vos fijate esto. Primero, para mantener un tamaño de Estado que nunca nadie tuvo en la historia argentina. Este gobierno de liberal no tiene absolutamente nada. Aumentó los impuestos y lo deja con la presión tributaria récord. El gasto público no lo bajó un ápice. Tiene el gasto social más alto de la historia. Y aumentó la deuda. Colocó 151.000 millones de dólares netos de deuda. O sea, demandó crédito por 151.000 millones. Imagínate si eso hubiese estado disponible para el sector privado. Y la deuda aumentó 75.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque en el medio, como tomó deuda en pesos, la licuó, que es una pseudo default indirecto para el que lo financió en pesos. A ver, ningún gobierno liberal cobra impuestos récords, toma deuda récord, tiene gasto público récord. Por eso yo creo que los que somos liberales cometemos un grave error si queremos o si decimos apoyar este gobierno. ¿Por qué? Yo soy muy pesimista. Yo creo que a este gobierno es casi una fantasía que pueda tener un segundo mandato mejor que el primero. ¿Por qué? Porque si lo tiene. Si lo llega a tener. Porque no tiene reputación, no tiene credibilidad. ¿Qué quiere decir? Nadie cree que este gobierno pueda hacer bien las cosas. Y vos sabés que para que un gobierno pueda hacer bien las cosas y termine teniendo buenos resultados, la gente tiene que formar expectativas positivas. Si la gente forma expectativas negativas,
termina siendo la profecía autocumplida negativa y le va Sí. mal. Conclusión para nosotros este año termina mal, pésimo, tiene alguna Yo soy expectativa de remontar. muy pesimista con lo que me espera Argentina en 2019, 2020, 2021. Terminemos el 19 primero. Yo creo que la segunda parte del gobierno va a ser peor ¿Cómo la económicamente, la segunda parte del año, perdón, del 2019, va a ser mucho más difícil de lo que el gobierno hoy en día estima. Y aparte, si el plan del gobierno, el único plan que tiene es sostener artificialmente el dólar quieto para que eso le dé alguna chance electoral, eso en lo económico. Eso es. Y vos sabés que eso en lo económico, ¿sabés qué es? Es agrandar los problemas y estarlos abajo de la alfombra. Es muy sencillo, se hizo lo mismo en el 2013, pagamos los platos rotos en el 2014. Se hizo lo mismo en el 2015, pagamos los platos rotos en el 2016. Se hizo lo mismo para ganar las elecciones del 2017 y pagamos los platos rotos en el 2018. ¿Qué quiero decir? Si le llegara a salir bien lo económico para el gobierno, y mirando sus intereses, de sostener el dólar razonablemente quieto, lo que estarían haciendo es comprando un problema mayor para el próximo gobierno, tenga la camiseta que tenga. Y además, Puede ser lo mismo. Puede bueno, ser y su políticamente propia- tiene que... Su propia herencia es lo mismo. Bueno, hay que ver quién está. Y cualquiera va a tener que lidiar con eso. Y después hay otro problema. El frente electoral, yo no sé de política, pero está claro que lo que puede pasar en política va a afectar la economía. A ver, Durán Barba tiene una estrategia, que es la grieta. O sea, Cristina Fernández de Kirchner, convengamos que si tiene posibilidades de presentarse a elecciones en el 2019, es porque este gobierno ha sido pésimo. Con un gobierno mediocre solamente, teniendo en cuenta lo pésimo que había sido el gobierno de Cristina, en cualquier país normal del mundo no tenía chances electorales. Lo que pasa es que acá se juegan al duelo de Frankenstein contra Drácula, Macri contra Cristina. ¿Y acá cuál es el tema? Que si Cristina empieza a tener chances electorales y el sondeo le da positivo, eso va a afectar negativamente a la macroeconomía. Va a caer la demanda de dinero, puede haber otro round cambiario, puede subir el dólar, puede acelerarse la inflación y las expectativas de inflación y volver a subir la tasa de interés. ¿Y quién va a pagar los platos rotos macroeconómicos de todo eso si llega a pasar? El gobierno, porque es el que está en el ejercicio del poder y del plan económico. El año es imprevisible, no sabemos para dónde va. El año yo creo que va para mal, para peor de lo que todo el mundo piensa hoy en febrero del 2019. Me das un minuto, vos, noticias, Sí, y cierro cómo no. ya enseguida con vos. Sí. Voy otra vez a ronda de noticias.